Vale, ahora voy a explicarte lo que vienen a ser las propiedades químicas y puedo explicarte lo que es el punto A de la guía, que es halogenación de alcanos. Vale, algo que tienes que saber es que la halogenación ocurre a base, pues como su nombre lo explica, ¿no? de halógenos, los cuales son el flúor, el cloro y el bromo. Los más utilizados son estos dos. Estos dos son los más utilizados y los que más vas a encontrar. Este no mucho, entonces pues no me voy a preocupar mucho por explicarlo. Otra cosa que debes de entender es que cada uno de estos halógenos se va a sentir más atraído hacia el carbono con menos hidrógenos. O sea que va a haber más probabilidad de que el halógeno se una a un carbono con un hidrógeno y va a haber mucha menos posibilidad de que el halógeno se una a un carbono con 3 hidrógenos. Y pues la posibilidad de que se una a un carbono con 2 hidrógenos es una posibilidad pues, mínima, ¿no? Mayor que la que se una a un carbono de 3 hidrógenos. Entonces creo que tengas eso en cuenta, de que cada uno de estos se va a sentir más atraído hacia un carbono, o sea, de que sí o sí vas a colocar uno de estos siempre en un carbono con un hidrógeno. Si no hay, entonces lo vas a colocar en este. En caso de que no haya uno con 2 hidrógenos, pues vas a tener que colocarlo en alguno con 3 hidrógenos. Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta. Ahora, pues vamos aquí a esta ecuación. Tienes esta estructura y le vamos a agregar 2 de cloro. O sea, cloro 2. Entonces, algo también que debes tener es que cuando dice aquí cloro 2, entonces lo que vas a hacer es dividir esta, la vas a dividir en 2 de cloro. Y ahora lo que vas a hacer aquí es lo que expliqué anteriormente, agregar 1 de cloro a donde esté el carbono con menos hidrógenos. En este caso podemos ver que es este. Y vale, como dije aquí, quitas este cloro 2, se divide y quedaría cloro y cloro. Entonces, lo que vas a hacer es hacer una estructura con uno de estos cloros unidos a un carbono con menos hidrógenos, que en este caso es este. Y luego vas a añadir otra estructura extra, o sea, la misma estructura, pero vas a añadir el otro cloro a el carbono con menos hidrógenos que sigue, que en este caso ya agregamos un cloro a este carbono. Entonces lo que vamos a hacer es agregar el otro cloro al otro carbono, pero no en la misma estructura. Te voy a mostrar ahora, voy a pasarla y te muestro. Vale, como ves aquí teníamos esta ecuación que te dije, que teníamos el cloro que dividimos en 2 para agregarlo a el carbono con menor hidrógeno, y el otro también agregarlo al carbono con menor hidrógeno, pero que no sea el mismo al cual ya agregamos. Entonces estamos aquí, la primera ecuación. O sea, de esta, en halogenación de alcanos, a hacer esto siempre te va a dar 2 estructuras diferentes. Entonces esto es lo que debes tener en cuenta, de que al momento de halogenar un alcano, o sea, una estructura con enlaces simples de una rayita, para que entiendas, entonces siempre van a salir 2 estructuras. Entonces tenés en cuenta una donde va a haber uno de estos y otra donde va a haber otro de estos, pero ya vas a notar
a continuación la diferencia. Entonces vamos con la primera. Puedes ver aquí que la estructura es técnicamente la misma. ¿Ves? Líneas que tienen la ramita y la ramita arriba. ¿Qué cambió? Que como expliqué anteriormente, había que agregar uno de estos dos cloros, el cual ya está aquí agregado, como puedes ver. Y como expliqué también al principio, el cloro siempre lo vas a agregar al carbono con menos hidrógeno. Como podrás ver, el carbono con menos hidrógeno era este. Entonces, al momento de yo agregar el cloro, el hidrógeno se va a desaparecer y va a quedar de la siguiente forma. Así quedaría una de las dos ecuaciones. Entonces, ahora voy con la siguiente ecuación. De las dos ecuaciones, de la siguiente estructura. Entonces, a ver, ¿ves? Tenemos aquí las dos estructuras. Está esta que ya te expliqué, y luego está esta otra que te voy a explicar. Entonces, como te dije, te habían dos moléculas, dos cloros. Ya hicimos una estructura y agregamos el cloro a este carbono que tenía menos hidrógeno. Solo tenía uno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es otra estructura. Nuevamente, está igualita, como podrás ver. Está aquí, está completamente igual. Pero entonces ahora no vas a agregar el cloro al mismo carbono que ya fue agregado anteriormente. No. Vas a agregar el cloro al carbono que contenga dos. El carbono que contenga dos hidrógenos, el cual era este de aquí. Que al agregar el cloro le vamos a quitar uno de esos dos hidrógenos y quedaría de la siguiente forma. Quedaría con esta unión. Y aquí estaría un cloro y aquí estaría dos cloros, como puedes ver. Que es como se divide, un cloro, dos cloros. Entonces, ahora, esto pues a veces no lo piden, pero pues está bien hacerlo. Y es de que, como te expliqué anteriormente, el cloro o el halógeno, cualquiera sea bromo o sea cloro, siempre se va a sentir mucho más atraído hacia el carbono con menos hidrógenos de la estructura, que en este caso podrás ver que es este mismo. Entonces, aquí tienes que hacer una cosa de probabilidad, que lo que vas a hacer tú es simplemente colocar un porcentaje. Como expliqué, el cloro se va a sentir más atraído al carbono con menos hidrógeno, o sea que esta estructura va a ser mucho más probable de que salga que esta. Entonces más o menos va a ser, por ejemplo, aquí vamos a colocar un 58% de probabilidad de que eso suceda, y esta va a tener una probabilidad menor de un 42%. Esto en el cloro, ya que el cloro es menos selectivo, ¿vale? Ya te explicaré esto con otro ejemplo, entonces voy a pausar. Vale, lo que quería explicarte para finalizar es que, como te dije, el cloro es menos selectivo que el bromo. Si yo hiciera esta ecuación con el bromo, quedaría completamente igual, solo que aquí en vez de cloro quedaría Br de bromo y aquí Br de bromo. ¿Qué es lo que sucede? Que el bromo es mucho más selectivo. O sea que los porcentajes, en caso de que yo hiciera esto con bromo, los porcentajes serían más o menos de un 89% esta posibilidad, y de un 11% esta posibilidad. ¿Ves? Entonces, esto sería en caso de que yo lo hiciera con bromo. Y ese pues es el caso en que yo hiciera con cloro. El bromo es mucho más selectivo, entonces habría mucha más probabilidad de esta estructura. Pero entonces, como el cloro es menos selectivo, entonces la probabilidad no va a ser tan máxima, pero sí va a ser más del 50%. Ten eso en cuenta.